Lectura enfática. La lectura enfática, como la palabra lo dice, es haciendo toda la fuerza de expresión. Me voy a quitar los lentes un momento, pero no, imposible si no lo leo. No aplica. Primer párrafo, ¿sí? Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Generalmente así no leemos. Estamos haciendo un ejercicio de lectura enfática para hacer movimiento del rostro, tal y como comentamos en la clase pasada, para gesticular, para articular y para buscar puntos de articulación con la complejidad de palabras difíciles, respetando los signos. Ok, ¿quién sigue? Número 2. Verónica. Voy. Dale, Carlos. Dale, Carlos. La jerga médica e incluso científica está llena de términos casi impronunciables. Por citar algunos tenemos transgresor, acceso, institucionalización, biopsia, coadyuvante, adyacente, astemio, transformar. 3. Es deseable que los sistemas y subsistemas de gestión que integran las declaraciones de valores, códigos de ética, políticas, técnicas y objetivos organizacionales realmente se asuman como propias y se adquieran y adopten todas las medidas proactivas necesarias para que así se transmitan verdaderamente a la sociedad y no termine siendo la responsabilidad social empresarial una mera declaración de intenciones obcecadas sin contenido ético ni filosófico. Muy bien, ¿quién sigue? Enfatice. Y así, sin excepción ni distinción. Ay, creo que estaban. Bueno, dale tú. Ok, otra vez. Y así, sin excepción ni distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros que convergen en la Declaración Universal. ¿Quién sigue? En cada país hispanohablante existe hoy en día una variedad de español que sirve de modelo, de ideal de lengua y que es la más representativa de la lengua histórica. Esa variedad, que podemos denominar estándar, es empleada por las personas cultas en situaciones formales. El estándar de un país, parcialmente distinto al de otros países, es tan válido como cualquiera de ellos, pues como señala Rosenblatt, no hay más remedio que admitir que el habla culta de Bogotá, de Lima, de Buenos Aires o de México es tan aceptable como la de Madrid. La realidad lingüística postula para la lengua hablada culta una pluralidad de normas. Muy bien, 6. Leonel. El 6. El habla en contexto especializado presenta una amplia gama de posibilidades para ejercitar nuestra pronunciación, entre ellas atmósfera, percepción, abdominal, actitudinal, subyacente, plebiscito, transversal, oftalmólogo, escepticismo. Tú mismo, Leonel, el 7, por favor. Para ayudar a las sociedades del mundo entero a comprender mejor el cambio climático global,
adaptarse a este y atenuar sus consecuencias, la UNESCO tiene más de 30 programas que coadyuvan a crear conocimiento sobre ese cambio, sus riesgos inherentes y sus implicaciones en el plano ético, así como a sensibilizar sobre su importancia. Ok, Verónica. Y seguimos articulando, allá va que se corrió. Ajá. 8. Y seguimos articulando con palabras exigentes: helicóptero, apocalipsis, homosexualidad, incredulidad, indemnización, excéntrico, ventrílocuo, probabilidad, espontaneidad, excursión, apnea y subdirector. Jairet. Exagerando, acentuando, enfatizando un poco al decir, los trabalenguas son muy útiles. Busca uno con letras incómodas para ti. Por ejemplo, si tienes problemas con las R's, practica el consabido R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros siguiendo la línea del ferrocarril. Muy bien, Pronúncialo. terminamos. Ajá, adelante, adelante. Pronúncialo 2, 4, 8, 16 veces hasta que la lengua te obedezca. Muy bien, con énfasis. Perdimos, había entrado, creo que Víctor, se perdió la conexión. Carlos, termina tú con la oración 11, por favor, con el párrafo 11. Como que perdimos a Toma un Carlos. libro y ponte a leer en voz alta, lentamente y silabeando. Cuando el coronel Aureliano Buendía avanza algunos párrafos así, exagerando la lectura, como haciendo muecas para hablar. Luego, silabea más rápido, asegurándote que pronuncias cada una de las letras de cada palabra. Muy bien. Este párrafo en particular, le tengo que reenviar definitivamente este ejercicio. Gracias, Carlos, gracias, Jenny, gracias, Verónica, gracias, Jenny, gracias. Tengo que hacerles llegar esto en un formato que puedan descargarlo, porque varios me escribieron por privado que no pudieron descargarlo. De manera que puedan ustedes hacer lectura. Ya estamos nuevamente por acá, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí, ¿Listo? ya. ¿Siguen viendo la pantalla? No. Ok, bueno. Dejaste de compartir. ¿Cómo? Dejaste de compartir. Ah, ok. Listo, voy para allá. Génesis está levantando la mano. Dime, Ay, Génesis. eso fui probando, perdón. Ah, ok. Ah, y funciona, sí funciona. Ya. Sí. A ver, déjame ver dónde. Oye, ¿qué dice? Compartir pantalla. Aquí sí deberían estar. Aquí sí, nos vemos. ¿Sí? Aquí tienen al frente la presentación. ¿Listo? Dice Zoom, sí, el logo de Zoom. Espérate, Pero ya, sí. ¿están viendo la presentación? Estoy pasando las láminas. Sí. Estoy pasando las láminas que hemos visto estas dos últimas sesiones. ¿Dónde nos detuvimos nosotros? Sí, estoy, para que ustedes vean que se ha llevado el orden, cualidades de la voz, entrenamiento, pautas para la lectura expresiva, a leer, el ejercicio con el acento enfático es sumamente importante, porque cuando enfatizamos, eso no lo hacemos generalmente cuando estamos leyendo ni a solas ni para otra persona. La lectura enfática es para practicar articulación, para hacer uso consciente de cómo le damos importancia a los signos de puntuación y a nuestra entonación, hacer las inflexiones, vocalizar, como les dije la vez pasada, pronunciar todos los fonemas de una palabra. Los fonemas son desde la primera letra hasta la última letra. Evitar la sinalefa. Esto consiste en evitar que una palabra pegue tanto con la otra que se convierta en una sola, como los ojos, ¿sí? Como los ojos. ¿Son los? ¿O es? Perdón. ¿Los?
ojos, que se note de manera muy elegante que estamos en capacidad de pronunciar una palabra con su respectiva S final y luego el inicio. Es un poco complejo, sobre todo cuando empieza con iniciales, porque termina con consonante y empieza con inicial y se da la impresión de que es una misma sílaba que tenemos allí. ¿Eso cómo se supera? La única manera es leyendo. Nos quedamos en esta lámina, el lenguaje no verbal. Hablábamos de la primera imagen que tiene esta lámina, que da cuenta de una investigación que hizo en la Universidad de Los Ángeles el profesor Mehrabian. Esta es una referencia importante para cuando se trabaja en el lenguaje no verbal, porque nos permite aproximarnos a la importancia, con base en la ciencia, una investigación, un estudio universitario, eso lo pueden conseguir en internet, sobre cómo capta el receptor, el público, la audiencia, el mensaje que transmite un orador, un docente, un presentador. Y entonces, el resultado de esta investigación da cuenta de que el 55% es atribuible al mecanismo con el cual se comunica con sus gestos, con su cuerpo, con su rostro, con sus expresiones, el orador. Y vean ustedes, en particular, el punto azul, que es el lenguaje per se, la palabra, el contenido, y el resto, que es un 30 y algo por ciento, es la voz, es el paralenguaje. Es el paralenguaje, como dijimos, el paralenguaje son aquellas posibilidades que a través de la voz hacemos para entonar, para hacer flexiones, para subir el tono, para modular, articular y hacer más comprensible lo que nosotros queremos decir. Entonar donde tenemos que entonar para captar la atención, para darle importancia en ese momento a esa frase, a esa oración, a esa idea y luego bajar. No puede haber una comunicación plana, solo piensen ustedes en alguien que hable de manera plana y se darán cuenta que no es interesante, no se hace interesante. El discurso se hace interesante en la medida que quien lo está presentando puede subir y bajar en función del mensaje, de lo que va a transmitir para captar la atención. ¿El silencio comunica? Sí, el silencio comunica. Cuando en una reunión alguien está en silencio, está pensando. Está pensando su sola actitud da información, cómo están colocadas sus manos, cómo está colocado su cuerpo en dirección, atendiendo, no está atendiendo. En ese momento está moviendo la mano con el lápiz, está tocando el anillo, dándose vueltas para quizás manejar el estrés, la ansiedad, pero no está hablando, pero está haciendo otras cosas que sí nos dicen, está inquieto, está nervioso, está preocupado, está mintiendo, no sabe qué va a decir. Sí podemos hacer algunas lecturas, sí podemos aproximarnos a lo que está allí y no comunica de manera verbal, pero sí lo hace de manera no verbal. Y estoy muy segura que ustedes han tenido algunas lecturas de personas que conocen en algunos encuentros, trabajo, en comunidad, con los estudiantes. El cuerpo, por supuesto que el cuerpo comunica. Fíjense ustedes, una de las cosas que quisiera que se llevaran de este curso es hacer reconocimiento, es reconocer, es hacer consciente la importancia que tiene el lenguaje no verbal. Ahí tengo varias imágenes. Las imágenes, sobre todo que están en internet, no son imágenes ingenuas, son imágenes preparadas, porque buscan informar algo. El lenguaje no verbal tiene como premisa, sobre todo para el docente, el respeto por los patrones culturales. Lo que es válido en una cultura puede no ser válido en otra. Lo que para nosotros, latinas, venezolanas, es convenido en la sociedad que vivimos, es respetado, puede que en otra cultura no lo sea. Y sobre todo, para quienes incursionamos en el área docente, tenemos que tener siempre presente que los estudiantes, los participantes, el grupo que tenemos al frente, tiene distintos patrones culturales. Podemos conseguir personas con formas de vestir propias de una cultura,
con algún atuendo en particular, algún accesorio propio de alguna cultura, algunos modos de expresión propio de alguna cultura, siempre y cuando no represente un irrespeto al grupo. Esto tiene que valorarse y reconocerse para que no haya un choque y una, bueno, tipificación, alguna estigma para un participante en particular. El adulto puede procesar mejor que es distinto, ¿sí? Que es distinto, pero para un niño, para un adolescente, para un joven, toca incorporarlo pese a que haya modos distintos de conducta porque tiene una cultura distinta. El contacto visual es importante en la clase, importante. Inclusive por esta vía, a través de una clase online, el facilitador, ustedes como participantes buscan verle la cara al otro. En este momento yo tengo solo fotografías al frente y de manera inconsciente tengo acá la cámara. Justamente en este momento estoy viendo el punto verde que tiene mi computador, mi pantalla, y en este momento debería estar haciendo contacto directo visual con ustedes. Pero de manera inconsciente, mi vista busca las imágenes que las tengo al frente. Eso nos ocurre a todos. Si estamos en el salón, buscamos anclas. El ancla, ya les dije en la clase, en la sesión pasada, que es el estudiante, es el participante, es la persona que hace feedback con nosotros, sin hablar, pero con sus gestos, y vamos calibrando cómo está llegando el mensaje, quién se está durmiendo, quién está viendo el juego de fútbol por teléfono, quién tiene un audífono por allí escondido y está escuchando otra cosa, quién está siguiéndonos, quién pone cara de interés, quién ve el reloj. Todos estos movimientos nos dan a nosotros señas de cómo vamos y dónde tenemos que buscar la atención. Por supuesto, de manera presencial es mucho más sencillo manejar el control en función de la atención. La gesticulación y la expresión corporal no es un problema. Las manos, sobre todo, para mucha gente dice, profesor, es que no sé qué hacer con las manos. Miren, Teresa Baró, que es una persona que me gustaría mucho que siguieran, a ver si Teresa Baró, yo se los coloco. Teresa Baró, se quería decir, yo les dije que ella es una española que trabaja con lenguaje no verbal y ha ayudado a muchos políticos en cómo dirigirse al público. Yo la sigo y ella insiste constantemente en darle otra visión al tema de las manos, hacerle entender a los participantes que las manos pueden ser nuestras grandes aliadas para explicar mejor para brindar cualquier tipo de información. Es decir, si hablamos en este momento estoy explicando algo sobre dimensiones, ¿sí? Algo grande, algo pequeño, algo mediano, algo muy alto, algo muy pequeño. Con las manos puedo ayudar a ilustrar. Entonces es un recurso que va a reforzar la información. Entonces, véanse en el espejo, grábense, si sienten algún tipo de inseguridad, como les dije cuando hablamos del miedo escénico la vez pasada, que daba algunos tips sobre buscar un modelo, alguien que capte nuestra atención por algo, esa persona capta nuestra atención. Entonces vamos a grabarnos nosotros en función de ser críticos con a qué punto queremos llegar. En las manos hay un cuadrante imaginario que no debe pasar de nuestro rostro acá, de nuestra quijada. Debería estar acá, y en este cuadrante deberíamos tener el movimiento de las manos. Bueno, excepto eso no aplica en sitios como el estadio, si estamos viendo un juego, si estamos entre amigos, donde hay, bueno, más efusividad, y bueno, nos permitimos hacer todas estas cosas, estamos en un ambiente. O sea, la palabra clave sigue siendo adecuación. Así como hablamos de adecuación lingüística, como hablamos de adecuación
del discurso, de la competencia comunicativa, que no es otra cosa que la posibilidad de adecuar el discurso en distintos momentos, en distintos contextos, para lograr un objetivo final, que es el éxito, que se dé realmente la comunicación. También tenemos que el lenguaje no verbal, la gesticulación, la expresión corporal, va a ayudar a reforzar el discurso, bueno, en función de que llegue la información. La proxémica, bien, ya habíamos visto este término, pero es cómo nosotros nos acercamos, hasta dónde nosotros podemos acercarnos al otro sin invadir su espacio. Les hablé de un cuadrante, todos nosotros tenemos un cuadrante en la conversación, en la reunión, y ese cuadrante es justamente el que vamos a respetar cuando nosotros estamos conversando. Creo haberles comentado el ejemplo del ascensor, que cuando estamos en el ascensor, 5 personas, nadie habla, o se mantiene inclusive un poco cabizbajo, justamente para no sentir que estás sobre el otro, porque es un poco de mal gusto sentir la presencia tan cercana de alguien que te está hablando. Esa proxémica es cómo medimos, cómo reconocemos el espacio que tenemos, el espacio personal, el espacio en grupo, para acercarnos. La imagen un momentico. Mira, ¿sí? Lo que escribiste en la pantalla, por la resolución de la cámara y por un reflejo que hay allí, no se lee. Ok, Entonces, escribí en la si quieres, escríbelo en el chat el nombre de la persona que te parece Gracias. interesante que sigan. Gracias, Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Sí, lo que escribí en la pizarra, y sí, por un tema de reflejo no se logra, es el nombre de Teresa Baró. Teresa Baró, tal como se lee. De todas maneras voy a hacer lo que me está diciendo Carlos, ya lo pongo por el chat. La imagen del docente orador. Profesora, dígame. A propósito de lo de la proxémica, ahí en el colegio de mi hija hay precisamente un caso grave de un papá que él está conversando en los actos que coincide uno con él, y tú ves que va como arrinconando a la gente, y la gente retrocediendo, porque habla y se va acercando, que tú crees que en cualquier momento te va a dar un beso, porque se acerca tanto que pone nervioso a la gente. Es comiquísimo eso, y no respeta para nada la proxémica. Eso ocurre, y conozco casos, por eso los digo, en la medida que nosotros... Es inconsciente, supongo, porque, bueno... Sí es inconsciente, pero podemos nosotros gesticular en función de que el otro sienta que estamos incómodos, ¿sí? Para que logre un grado de conciencia, si es que nadie se lo ha dicho, porque es muy incómodo, inclusive las personas pueden salivar. Es de mal gusto, se rompe la comunicación. Totalmente. Sí, no, es terrible. Distancia social. Ahora, claro. en esta época ahora del COVID, más todavía. No, en condiciones normales es de mal gusto, hace mucho ruido. Fíjense, la imagen del docente orador. El lenguaje corporal, como les dije hace un momento, busca reforzar el habla. Si nos amarramos las manos y nos las colocamos aquí y empezamos a hablar, miren, les aseguro que sentiremos que algo va a faltar, porque este recurso que ilustra determina la comunicación. Bueno, podemos ver a los narradores de noticias, y ellos poco mueven las manos, muy poco, porque bueno, lo que tienen que hacer es transmitir información, más nada. Ahí no están para argumentar, sino para narrar información. Pero cuando estamos conversando, cuando estamos en el marco de la dialéctica, de la conversación, de la interacción, la mano va a reforzar nuestros gestos. Sobre todo las manos ilustran. El lenguaje no verbal es la configuración de la expresión del mensaje. Hablar de tristeza, sonreídos. Es que estoy tan triste, estoy que lloro. Oye, qué tristeza, estoy sumamente deprimida. Estoy que lloro, estoy muy sensible. Oye, no se corresponde mi expresión corporal con el contenido de lo que estoy diciendo. Entonces, si estoy leyendo para mis estudiantes algo en particular, un tipo de texto, un género discursivo que se corresponda con una noticia, con una investigación, con un cuento, un poema, como leímos la semana pasada,
tiene que haber correspondencia entre mi expresión y lo que y el contenido, no solamente de lo que leo, de lo que digo. El lenguaje no verbal es innato y es crucial en la presencia social, por supuesto. Pues nacemos con la necesidad de expresarnos también. Les comenté que es la naturaleza del ser humano el habla. El habla. La escritura es artificial, la escritura llegó mucho después por la incapacidad de recordar tanta información, pero el lenguaje no verbal viene con nosotros y lo que nos toca es hacer reconocimiento de su importancia, valorar la importancia que tiene el lenguaje no verbal y emplearlo como herramienta como de comunicación frente a los estudiantes. Ellos captan, los participantes captan emociones. El participante puede decir, porque todos hemos sido estudiantes, la profesora se nota triste, la profesora hoy está feliz, la profesora hoy vino más coqueta, oye, la profesora hoy no se pintó los labios, la profesora hoy tal cosa. Ese mensaje siempre está ahí y los estudiantes quizás no lo van a decir, pero entre ellos sí lo van a conversar. Entonces, bueno, somos seres humanos, tenemos momentos de momentos, pero cuando estamos dando la explicación, la clase, tenemos que asumir conscientemente que los estudiantes están leyendo y están interpretando en función de lo que se transmite por acá, pero también de todo nuestro lenguaje corporal. Es la novedad ante la explicación, es la novedad, es el ánimo, es la chispa, cómo podemos brindar la información. Y cada uno de ustedes, hubo algunos que dieron algunas historias sobre profesores en particular que le marcaron, cómo hacían esos profesores para tener atentos 100, 200 estudiantes en un auditorio. Bueno, recuerden ese momento y si ellos lo hicieron y ustedes fueron parte de ese grupo de estudiantes que estaba allí, fascinado, escuchando al profesor, porque decía algo interesante, pero también cómo lo decía, bueno, entonces vamos no a copiar, pero sí a modelar los buenos ejemplos. Fomenta la conexión, por supuesto, porque una mirada conecta, un gesto conecta, tocar conecta con todo el respeto, uno va midiendo hasta dónde uno puede acercarse a una persona, hacer un contacto, buenos días, lo hiciste muy bien, adelante. Es más, sin verbalizarlo, tocar al estudiante, bueno, para hacer un reforzamiento positivo de que lo hizo bien, y eso agrada, o con la mirada, o con un gesto. El docente socializador debe fomentar la socialización. Es clave, es importante, porque somos líderes en ese espacio, y es importantísimo que se promueva en el salón de clases la socialización, el respeto, la integración, la inclusión, y sobre eso, bueno, hablamos antes, está disponible para ustedes todos los videos, pero importante también que puedan leer, tener información, no basta el certificado que se llevan de la Universidad Simón Bolívar, también ahora tienen que ser curiosos, hacer lecturas sobre didáctica, sobre pedagogía, sobre habilidades blandas para fortalecer. Quería volver un poco al tema del artículo del profesor Carlos Lomas, por cuanto dentro de la explicación, ¿por qué seleccioné este artículo? Porque es un artículo, a mi modo de ver, sencillo, digerible y básico, inclusive es de lectura obligada para todo aquel que quiera incursionar en el área de la comunicación, y ser docente es ser un comunicador, eso es una relación directa. Podemos no tener otras habilidades, pero hay que saber comunicar. Él habla de la competencia comunicativa estratégica y la semiológica, que es dónde decir, cuándo no decir, y la interpretación que hacemos del espacio, del momento histórico para permitirnos hacer ciertos comentarios, ¿no? Siempre el conocimiento de la audiencia que tenemos, sobre todo si son nuestros estudiantes y ya estamos algo familiarizados con ellos. Si no estamos, sí se puede medir a través de los recursos de los cuales también hablamos, que es la calibración, que es la observación activa del participante y de quien tenemos al frente, para poder saber cuál es el momento oportuno de decir lo que tenemos que decir, haciendo uso de todas las herramientas, inclusive nuestra voz juega un factor importantísimo
Y ya eso también lo hemos conversado. Toda la información le queda, ustedes tienen las láminas, porque en los videos están las láminas para que ustedes repasen. Algunas conclusiones, estimados míos. En el salón de clase nosotros tenemos la responsabilidad de conocer, o por lo menos tener una visión algo panorámica de quiénes tenemos al frente, cuáles son las características. Cuando están segmentados por edad es un poquito más sencillo, pero sí saber a quién estamos dirigiéndonos, adultos mayores, adultos ingenieros, economistas, docentes, para que sabiendo que ellos manejan un género discursivo específico, ya hablamos también sobre género discursivo, que hay un sociolecto que predomina en ese grupo de hablantes, que hay un habla particular que se desarrolla con la profesión, con el habla común de esta área, y bueno, podemos hacer uso de algunos elementos que nos permitan conectar unos temas en particular con esta audiencia. Proyecte una imagen agradable, adecuación ante el escenario, es un sello personal. Cada uno de nosotros tiene, a partir de este momento, quizás ya algunos los tengan, pero a partir de este momento saber que tenemos que cultivar el sello personal. ¿Cómo quiero ser yo percibida? ¿Cómo quiero ser yo identificada? ¿Cómo quiero ser yo recordada? ¿Cómo quiero ser yo evaluada por mis estudiantes? Eso hay cosas que se pueden escapar, porque el tema es inconsciente, no podemos ser medir todo, hay cosas que se van a escapar, pero sí podemos hacer uso consciente de nuestra voz, de nuestros gestos, para llegar lo más posible y conectar con el escenario, y eso es parte de nuestro sello personal. Buscar una relación empática, haga uso consciente de la importancia de la comunicación no verbal, sea espontáneo, auténtico frente a los participantes. Esto lo hablamos con el punto del tema del miedo escénico. Hay gente que busca, que va a una reunión y entonces quiere destacar usando palabras que no está acostumbrado a usar, y a veces no es justo la que cabe en ese momento. Nada mejor que ser natural, ser espontáneo. Si hay un término que no conozco, no lo uso. Y si hay un tema que no conozco, no trato de ser, bueno, lo más respetuosa, porque nadie puede hablar sobre lo que no conoce, y menos frente a un público. Importa el cómo se dice. Use los recursos paralingüísticos, adecue los gestos y la proxémica. Los recursos paralingüísticos, bueno, ya hemos hablado bastante al respecto, pero es sumamente importante. Determina la comunicación, sí la determina, porque justamente cómo vamos a subir, bajar, variar, enfatizar el discurso y el movimiento acompañado. Es toda una sincronización, o sea, hay que lograr sincronizar el paralenguaje con los gestos, y les aseguro que los resultados van a ser mucho mejor. Haga respiración diafragmática. Esto por ahora es un ejercicio que tiene que hacerlo de manera consciente, pero les puedo asegurar que una vez haya suficiente entrenamiento va a salir de manera inconsciente la respiración diafragmática, que no es otra cosa que inhalar, tener aire en el diafragma y luego poder tener una emisión más prolongada del mensaje sin cansarnos. Cuando se cansa la voz, los hombros empiezan a moverse, algo así como que, ajá, dime, y empezamos a tomar aire rápidamente para poder, bueno, por necesidad, por supuesto, o sea, la naturaleza del ser humano. Y esto se nota y hace un poco de ruido. Inclusive si estamos hablando por micrófono, se percibe esto. Articule es buscar el punto de articulación con los ejercicios. Yo les voy a hacer llegar esta tarde en otro formato los ejercicios para que en voz alta ustedes en casa, en la intimidad de su hogar, practiquen, coloquen, como que hablamos la vez pasada, lápiz, trabalenguas, también recordando que la dicción es solo una arista, es solo una característica positiva de una buena comunicación. La comunicación per se son muchos elementos, y creo que hemos abarcado una cantidad importante de ellos como para que a partir de este momento ustedes puedan empoderarse y hacer reconocimiento de cómo nos estamos comunicando y cómo nos vamos a comunicar frente a una comunidad de aprendizaje. Recuerden, repito, la dicción es importante. Sí es importante decir obsceno, abstracto, percepción, helicóptero. Oye, qué lindo pronuncia esa profesora. Pero si no hay contenido, y si no hay competencia comunicativa, competencia estratégica, competencia semiológica, no hay comunicación.
no hay comunicación. Vean ustedes, recuerden el cuadro de Meravia, esta investigación donde el porcentaje mayor no es justamente lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Sí? Entonces es un todo para que se dé la comunicación. Emplee la estructura discursiva, inicio, desarrollo y cierre. Todo discurso tiene que tener esta estructura. Inicio, desarrollo y cierre. Reconozca los elementos de persuasión, ethos, logos, patos. Esto está más vigente que nunca. Es el postulado de Aristóteles y hoy sigue usándose en la Escuela de Comunicación Social de la Central y de todos aquellos que vemos comunicación dentro de nuestra carrera, que no es otra cosa que el ethos, de ahí viene la palabra ética. ¿Quién lo dice? ¿Cuál es esa fuente, esa autoridad? Somos docentes y bueno, tenemos ante nuestros estudiantes, somos la autoridad, la referencia para decir lo que vamos a decir, porque somos congruentes. Y es un tema de imagen también. El logo es todo el desarrollo, la lógica, la fundamentación y la justificación de este discurso, y el pato es la emocionalidad que logramos transmitir a través de este discurso para poder persuadir. Presenta información interesante, tiene que haber una novedad, Dentro de lo que decimos, nuestra clase todos los días tiene que tener algo nuevo para poder preguntarle a los estudiantes, los participantes o al grupo de socios, donde estemos dando la ponencia, qué se lleva. Y tiene que haber alguna información nueva, interesante, que usted maneje el tema. Bueno, por ahí coloco también entrene, sigue entrenando, no deje de entrenar frente a la cámara, frente al espejo, con alguien de confianza que vea su video. Identifique y potencie las habilidades blandas. Esto lo hablamos en la primera sesión, pero quiero ser enfática con esto, las habilidades blandas, el estudio, el fortalecimiento de las habilidades blandas llegó para quedarse. No deja de ser menos importante la razón, el trabajo productivo, la racionalización, pero ahora todo esto se está complementando y está teniendo mayores alcances a nivel organizacional y empresarial. Por supuesto la escuela, la educación no escapa de esto, de las habilidades blandas, que no es otra cosa que socializar, que comunicar, cómo comunico, cómo soy un comunicador efectivo ante una determinada audiencia. Esa audiencia puede ser una persona, el jefe que tengo al frente, el supervisor, el fiscal, el estudiante, un estudiante en particular, como un auditorio. Y cuando hablo de auditorio, repito, no hablo de 200 personas, hablo de 15 personas en un salón de clase. ¿Por acá algún comentario? ¿Alguna pregunta? Profe. Dígame. Víctor, ¿cómo estás? Dígame. Muy bien, profesora. Fascinado con todas estas clases suyas oratorias. A mí que me gusta mucho hablar. De verdad que he hecho otros cursos de oratoria antes, otros talleres, y ninguno ha sido tan completo que ha abarcado desde lo teórico hasta ir hasta lo práctico. De verdad, profesor, estoy fascinado. Gracias, Víctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por aquí tenía, estoy volteando para acá porque... Profesora. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, una preguntita. Yo me acuerdo que usted en la clase pasada dijo que cuando utilizaba la cámara, fijaba un punto para leer, entonces tenía como una referencia ahí, un punto verde, algo así. Sí, porque es que cuando yo tengo por lo menos un teleprompter, o sea, que no se vea que estoy hablando con el teleprompter. Ok, fíjate tú. Cuando la Sí. comunicación... Ajá, dime, Leonel. Que cuando uso el teleprompter para hablar, se ve que estoy hablando por el teleprompter, pues. O sea, se ve que estoy leyendo. Sí, el uso del teleprompter tiene su técnica también. Hay que ubicarlo en un punto en el cual la vista esté lo más cerca posible de la cámara. O sea, la cámara y el teleprompter, lo que estamos leyendo, tienen que estar muy cerca para hacer ver a quien nos está viendo a través de la cámara este ejercicio
es importante entrenarse pues, en esta área de los seminarios virtuales, de las videoconferencias, porque nos permite ir leyendo, pero estamos tan cerca de la cámara que prácticamente quien nos está viendo asume que no estamos leyendo, sino que, y eso lo vemos a veces en los periodistas, en la televisión, cuando alguien está leyendo se nota cómo los ojos se van de un lugar, los ojos se van desplazando, ¿sí? Porque eso quiere decir que no está muy cerca la cámara, el punto donde nos tiene que estar viendo. El lente debe estar a nivel de los ojos. Debe estar, lo más próximo. Básicamente, sí. Y tú puedes mover la mirada, te puedes ir hacia un lado y otro, pero tu foco es tu lente, pues. Así es. Así es. Yo creo que desde que se hizo que se me hizo la presentación. Dios. Ahí está. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo por acá es que estaba viendo, ayer hice algunos apuntes por acá, retomando algunas cosas. Cuando hablamos, recuerden, cuando hablamos de habla, son estos hablantes que tenemos en el salón de clases, con características distintas, en situaciones particulares, que la competencia comunicativa, que es lo que debemos fomentar en nuestros estudiantes, en principio en nosotros mismos, reconocer, saber qué es la competencia comunicativa, qué es la semiológica, estratégica, y cómo también vamos a promover la comunicación y el respeto a las distintas formas de expresión. Y cuando hablo de distintas formas de expresión, siempre me refiero, por supuesto, a una comunicación regular, con formas y características que se corresponden con el habla, con el hogar, con el contexto, con la profesión, con el origen de nuestros participantes, pero que tiene que haber una referencia, por supuesto, y la referencia es la literatura. Profesora, ¿quién habla? Retomo, ¿quién habla bien? ¿Cuál es el punto de referencia? Bueno, la literatura es la referencia más respetable para nosotros, bueno, enriquecer nuestro repertorio lingüístico y tener muchas palabras que nos permitan, al momento de expresarnos, poder jugar, hacer uso de ese abanico de posibilidades y no repetir palabras. Fomentar en el salón, por acá también anotaba, las destrezas lingüísticas que según, aquí tengo el libro, autores todos venezolanos, perdón, Iracet Páez Urdaneta, profesor de lingüística, pedagógico, y Minelia de Ledesma y Hugo Obregón, lingüistas que tienen publicaciones sobre el lenguaje de español de Venezuela, dan cuenta de las destrezas que en el salón se debe promover: el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Pero que el habla muy particularmente tiene que considerar que cada participante tiene elementos que deben alinearse con una lengua estándar, pero que la lengua estándar no es la panacea. La lengua estándar se va a adecuar a un contexto determinado. En nuestro caso, el caso académico, el contexto académico, el contexto profesional, empresarial, organizacional, ¿sí? Pero que el estudiante tenga algunas posibilidades discursivas, con un tono, con una variedad, porque bueno, es hijo de un extranjero, es un estudiante que tenemos en Caracas, pero de origen zuliano, margariteño. No podemos exigirle al estudiante o creer que él no está hablando con la lengua, con la variante que tiene que hacerlo. Él tiene una variedad que se corresponde a una zona del país con tales características dialectales, ¿sí? Algunas preguntas. Llego acá, ¿y cómo será evaluado? Como les dije la vez pasada, el profesor Feliberto en su momento dará las indicaciones para la microclase. Dentro de esa microclase será valorado este módulo de oratoria y comunicación efectiva. En el marco de esa exposición se valorará la competencia comunicativa de adecuación lingüística, sociolingüística, estratégica y semiológica. ¿Dónde está eso? En el artículo que les dije que leyeran. Ustedes no van a conceptualizar nada. En el ejercicio de su presentación se dejará ver si hubo lectura. Intención comunicativa: qué, cómo, para qué y a quién. Esto no es otra cosa de qué se comunica, cómo se comunica,
para qué se comunica y a quién se comunica. La estructura, la voz, los elementos prosódicos, la articulación, vocalización para el lenguaje, estructura del discurso, el inicio, desarrollo y cierre de la exposición y el uso de la comunicación no verbal. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, Dígame. es cierto que las audiencias, vuelvo otra vez con lo mismo, dependiendo si es millennial o de generación X, Y, Z, quiere escuchar discursos distintos. Lo de la generación millennial, X, alfa, es importante conocerlo para ilustrar nuestras presentaciones y saber qué recursos podemos emplear para que ellos se sientan más cómodos. Eso fue tema de nuestra primera clase, ¿sí? Cómo va a haber una identificación desde el discurso y desde los recursos que utilicemos según el público. Y esto viene dado, bueno, me ocurrió con ustedes, o nos ocurrió con ustedes. Entonces, en la medida que tenemos alguna aproximación sobre a qué generación pertenece nuestros estudiantes, si estamos en la universidad haciendo un ejemplo en casa, estudiantes de la Bolívar, los estudiantes de la Bolívar son milenios. Son milenios. Los estudiantes tienen dispositivos de comunicación y manejan muy bien todas las redes sociales. Eso no quiere decir que estén completamente familiarizados con herramientas digitales en el área de gestión de clases, pero lo van a aprender con mucha más facilidad. Y entonces sí debemos estar, como dijo la profesora Erika Marano, que tiene que desarrollar la competencia digital para estar a tono, para estar a la vanguardia, porque ya a estas alturas trabajar con emplear recursos cuando ya los estudiantes van por otro lado, sus expectativas son otras, sus intereses, su conocimiento es otro. Entonces, sí toca adecuar el discurso en función de nuestra audiencia y, por supuesto, adecuar los recursos que utilizamos en función también de la audiencia que tenemos. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Acá dejo unas referencias. De todas maneras, todo esto se está grabando. Ustedes van a tener la oportunidad de verlo de manera más... Debes volver a compartir pantalla porque ahorita no se está viendo tu pantalla. ¿No se está viendo? No. Diego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahora sí, gracias, Carlos. Gracias. Ok, ¿preguntas sobre la evaluación? Estoy viendo las fotos. Miren la foto que puso Génesis, qué linda. Bienvenido, profesor Feliberto. Buenos Hola, días. Ana. Buenos días. Hola, Ana. ¿Alguien quiere hacer un comentario? De todas maneras, nosotros vamos a estar en contacto por el chat. Debo mandarles los ejercicios de articulación. Practiquen en casa. Practiquen. Ahí están estas referencias que van a quedar allí. Y bueno, yo me despido. Fue un placer estar con ustedes estas 3 semanas. Todo lo que tenga que ver con formación docente y con comunicación es parte inclusive de nuestra formación profesional integral, personal. Así que espero sea de mucha ayuda para ese emprendimiento o para mejorar el ejercicio que ahora ustedes llevan a cabo. Profe, si pudiera poner por favor la lámina con la bibliografía para hacerle un print y tenerla, si la que compartió allí ahorita. Tómale una foto. Sí, voy a hacer un capture, sí.
Aquí está. Está Casani. Ese libro está en internet, yo lo tengo, se podría prestar digitalizar. Contreras, Vestigio de Oralidad. El proceso de comunicación en la enseñanza. Walter Ong, Oralidad y Escritura. Páez. Comunicación Oratoria, Pérez. Fíjense ustedes, el artículo del profesor Lomas, que les hice llegar, que ustedes tienen, también tiene unas referencias interesantísimas. Revisen. Para hacer, mire, más allá del aula de clase tradicional que tenemos como esquema, cuando vamos a ser facilitadores, todo el alcance de la comunicación en su máxima alcance, hay unas referencias bien interesantes para todo aquel que le apasiona, que le interesa manejar herramientas de comunicación. Recomiendo. Ese artículo, de verdad que es muy bueno. Entonces, siendo así, ya le cedo el paso al profesor. Gracias, profesora. Que esté muy bien. Gracias, profe. Gracias. Yo, ¿dónde dice? Gracias. Que estés bien, Carlos. Gracias, Estamos en profe. contacto. Gracias. Estamos en Perfecto. contacto. Claro. Estén bien. Ay, ¿dónde me salgo yo aquí? A ver, ya voy.